Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más acá a su casa, a Montgomery al Día, y como de costumbre, su portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Hoy vengo encendida, prendida en candela, sumamente entusiasmada, porque aquí, a nivel del condado, y les voy a dar la noticia, anunciamos en el día de hoy oficialmente lo que será la gala hispana del Ejecutivo del Condado de Montgomery. Y esta gala hispana es con el propósito de recaudar fondos para otorgar becas a jóvenes hispanos que vayan a universidades y colleges acá en nuestro condado y también a través del estado de Maryland. La semana que viene les prometo que vamos a tener el programa de radio para esa información precisamente, porque hoy fíjese que tenemos de invitado a nuestro contralor del estado de Maryland, al señor Peter Franchot. Este es el hombre que está encargado del asunto que nos toca anualmente, los impuestos. Así que welcome, Mr. Franchot. How are you? Thank you for being here today. Thank you, Lorna. It's a pleasure to be talking to your listeners. Es un placer poder conversar, hablarle a nuestros radioescuchas. Y también, pues, nos acompaña José Valentín, que él es uno del vicegerente, digamos, de una de las oficinas que preparan impuestos por parte del estado de Maryland, que hacen este servicio gratuitamente. Muchísimas gracias por estar acá, Claro, José. sí, es un gusto estar acá con ustedes y pues contestar a las preguntas o dudas que la gente hispana de nuestra comunidad tenga. Lo importante es que queremos en el día de hoy que las personas sepan específicamente de qué se trata esta temporada de impuestos a nivel del estado de Maryland, cuáles son los factores, las cosas nuevas que son partes de la ley, y a la misma vez que usted se apodere de esta información, porque tenemos recursos y lugares donde pueden las personas que viven en nuestro estado hacer sus impuestos gratuitamente. Así que vamos a tomar esa pausa comercial que hacemos de costumbre, y cuando regresemos, no se vayan, que tenemos al jefe máximo de los impuestos de Maryland. Rubia, comercial. Quiero que recuerde el número 311 para que encuentre solución y reciba información sobre todos los servicios que ofrece el Condado de Montgomery. Yo soy Hilda, una de las operadoras del 311 que habla español. Usted nos llama, nosotros tomamos su pedido y lo dirigimos al departamento el cual le va a otorgar el servicio. Muchas veces me llaman averiguando el proceso sobre asistencia médica para sus niños. Yo les proceso el pedido con el Departamento de Salud. ¿Busca un permiso para construir? Llámeme. Estos son algunos de los servicios que nosotros ofrecemos. Aquí hasta le procesamos una orden para reparar un bache en la calle donde usted vive. Yo me llamo Julie y también soy hispana y estoy aquí para servir a los latinos que viven en el condado de Montgomery. Por ejemplo, si usted me llama y necesita alimento, yo les puedo hacer un referido a la organización Maná para que los pongan en la lista de distribución de comida. Si necesita información sobre programas de recreación, también me pueden llamar. ¿Está esperando el bus Ride On? Llámeme, yo le puedo decir cuándo llega el autobús. Llame al 311 y una de nuestras operadoras que habla español le ayudará a procesar su petición de servicio. Y también recibimos quejas. Marque el 311 y oprima el número 1 para hablar con una de ellas. De lunes a viernes de las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y si prefiere por internet, entonces visite mc311.com las 24 horas al día. Continuamos con más de su programa, Montgomery al Día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Y bueno, muchísimas gracias por esa sintonía. Nos encontramos acá con Peter Franchot, que es el contralor del estado de Maryland, la figura máxima en lo que es a los impuestos, los taxes que usted tiene que pagar. What's new this year? ¿Qué hay de nuevo? Well, there are lots of new things, but hay muchísimas cosas nuevas, pero people will be paying higher taxes. Lo primordial es que las personas van a pagar impuestos más elevados. That's not a big surprise. Esa no es una gran sorpresa. Seriously, though, I want to just reach out to your listeners and say how much I appreciate the entrepreneurial genius of
Hispanic Marylanders. And, Quisiera pues hablarle a los radioescuchas de este programa para expresarle lo mucho que nosotros apreciamos, lo que son el espíritu empresarial de los hispanos acá en el estado de Maryland. and I want everyone to make a lot of money because I'm the tax collector. Y quiero que todos hagan mucho dinero, que ganen mucho dinero, porque yo soy quien básicamente pues colecta los impuestos, los taxes. And we try to make it easy to pay taxes Y tratamos de hacerlo lo más fácil posible el pagar los impuestos, by allowing people to file electronically. permitiéndole que las personas puedan someter su declaración de impuestos electrónicamente. And right now, almost 3 out of every 4 people, 75% of all Marylanders, Y are en filing electronically. Y en este momento, 3 de cada 4 personas, o sea, casi el 75% de las personas que viven acá en el estado de Maryland, pues están haciendo sometiendo los impuestos electrónicamente. Well, it's very important because it's faster. We get a refund back. Es importante porque es mucho más rápido y usted pues recibe su reembolso más rápido. It's more secure because it's all handled by machines, not people. Es mucho más seguro porque todo es manejado por las máquinas, la electrónica, la tecnología en vez de por personas. And it saves the taxpayers millions of dollars in administrative costs. Y pues le ahorra a los contribuyentes millones de dólares en lo que son gastos administrativos. And here's another thing. Y aquí hay Laura. algo más. ¿Qué cosa? It's good for the environment También es bueno para el medio ambiente. because we avoid printing 29 million pages. Porque así nos evitamos el imprimir 29 millones de páginas de papel. So think of all the trees that are saved and all the energy. Así que imagínese la cantidad de árboles y la energía que también se ahorra. But we have some changes. We are happy in our branch offices to prepare your state tax return for you. Tenemos algunos cambios y también estamos muy contentos de poder preparar los impuestos estatales de ustedes en nuestras oficinas. And I'd like Jose, who is here from the Landover office, to say a few words because if you bring your federal return, Exacto. Quiero que José le hable de ese tema en particular porque si usted trae su impuesto federal, we will prepare your state return for you. pues nosotros le preparamos lo que es el estatal, el impuesto estatal para ustedes, But gratis. here's the important thing, it's free. Aquí right, lo importante gratis. es que es gratis, Yes. gratis, gratis. I like that word. You can say it 20 times. Yeah, Gratis. Okay. good. It is free. We like free, gratis stuff. Nos gusta. Okay, let me talk to José here for a minute, Controller. José, básicamente, José, como le mencioné anteriormente, es uno de los gerentes asistentes de la oficina de Landover que hacen los impuestos gratis en nombre del Estado para ustedes, cualquier persona que reside en el estado de Maryland. Requisitos, ¿hay un mínimo de ingresos? No, nosotros en las oficinas no tenemos límite de ingreso. Se preparan los taxes a cualquier contribuyente. El único requisito es que tienen que traer los taxes federales Ajá. completamente llenos y todas sus formas, W2, 1099, etc. ¿Cuánta de nuestra gente verdaderamente utiliza este servicio, llega a las oficinas de ustedes? Bueno, la verdad es que es bastante afluente en la época de... Nosotros preparamos taxes durante todo el año, pero en la época que es de presentar los impuestos, la verdad es que es bastante fluido y pues sí, mucha gente llega a requerir nuestros servicios. Ok, aquellas personas que quieran y que estén interesados quizás en concertar su cita para hacer sus impuestos de forma gratuita con el estado de Maryland, pero recuerden, ya ustedes tienen que traer el impuesto federal. Ese número telefónico es el 1-800-MD-Taxes. Dámelo en números. Es el 1-800-638-927. 2937. 2937, 1-800-638-2937, Correcto. porque a través de ese número telefónico ustedes básicamente pueden concertar su cita para hacer sus impuestos gratis en el estado de Maryland. Mr. Franchot, small businesses for businesses, what's new out there? I'm a small business owner, and I do hate to pay you taxes, but I have to. The more I make, the more I have to pay you. It is what it is. Well, it's a tough climate for small businesses. Eso because pues the- el clima económico está muy difícil, sobre todo para las empresas pequeñas. everything is going up, utilities.
Todo está incrementando, el combustible, las utilidades, the cost of insurance. el costo del seguro. Tell me about it. Keep going. And so it's a big problem for small businesses. Problema para los negocios pequeños. And there are changes in some of the tax forms, but it's mainly the amount which is troubling to me that we're taking out of your pocketbook. Pues han habido cambios en lo que son los formularios para presentar los impuestos, sobre todo para los pequeños empresarios, las pequeñas compañías, pero lo peor es obviamente de que estamos pagando más. Ellos nos están sacando más de la bolsa, del bolsillo, del monedero, de la cartera, de la billetera, de donde quiera, nos están sacando más dinero. And so, Jose, if you want to chip in, there are some different changes. Most of them are technical changes. I don't think they'll bother. La mayoría de los cambios que son cambios obviamente técnicos dentro de lo que son las regulaciones. But I would urge all of your listeners to file for Earned Income Tax Credit. Lo que sí, exhortaría a todos los que están escuchando, pues que hagan la excepción cuando hacen los impuestos de lo que son los créditos tributarios merecidos. If you earn less than $50,000 a year and Si usted gana menos de $50,000 al año have children, y tiene hijos, you clearly should explore whether it's beneficial to file for the Earned Income Tax Credit. pues usted debería explorar, quizás esto lo debe hablar con su contador, la persona que le prepara los impuestos, a ver si usted califica y le conviene hacer esa excepción de lo que son estos créditos fiscales, básicamente. Jose, do you agree with me on that? Yes, sir, I do. Sí, claro que sí, estoy totalmente de acuerdo. Ok, ustedes hacen en la oficina de ustedes mayoritariamente impuestos personales. Personales, ¿Cuál así es el gran problema que que ustedes ven por lo general en cuanto al tema de los impuestos de nuestra gente? Y las preguntas clave, porque muchos vienen a veces de preparadores de impuestos de otros sitios, pero vienen a donde ustedes también. Exacto. Bueno, la mayoría de casos donde hay un poco más de problema es cuando las personas trabajan con un número de seguro social, Ajá. que es un número que ellos utilizan únicamente para trabajar. Ajá, El dígame. IRS proporciona un ITIN, Ajá. que es un número que es exclusivamente con fines de preparación de impuestos. Ok. Lo único, las personas que tienen ese número, ellos no califican para lo que es el Earned Income Credit, que se está hablando, el crédito tributario, básicamente por tener a los niños dependientes. Pero igual, nosotros preparamos y se acepta el ITIN, porque es un número legal y es un número que proporciona el IRS para fines de impuestos. Entonces, la pregunta, o sea, sobre el tema particular es cuando una persona tiene un seguro social que, digamos, no es verdadero. Correcto. Ok. ¿Y el TIN? ¿Ustedes dan asistencia con la búsqueda del número de TIN o no? No, Eso ustedes no lo hacen. el número. El número ese es proporcionado por el gobierno por el federal, IRS, por el correcto. gobierno federal. What are you saying, Jose? No, we're talking about the TIN number, whether you guys sort of assist or guided in that direction, but obviously you don't because it does have to do with the federal government. Okay. All right. So, basically, para aquellas personas que nos están escuchando, recuerden, una vez más, estamos hablando de que los impuestos del estado de Maryland, ustedes lo pueden lograr hacer de forma gratuita. Ese número es el 1-800-MD-TAXES y usted puede llamar a hacer la cita. Ustedes tienen 12 offices throughout the state, correctly? Correct. Satellite branch offices. The main office is in Annapolis and one in Baltimore. 2 oficinas principales, una en Annapolis, otra en Baltimore y otras 12 satélites a través del estado para que ustedes puedan hacer los impuestos. We want to be accessible Queremos ser accesibles and of service to the public. y de servicio a lo que es el público en general. We are not the Internal Revenue Service. No somos el servicio de rentas de interés. I'm laughing here. You're the cousin. I'm the comptroller. I'm elected by the people. We don't. Es cierto, es cierto. Él es un oficial electo del estado de Maryland. So the citizens of Maryland are my bosses. Básicamente, los residentes del estado de Maryland son los jefes míos porque él es en el estado de Maryland el que ocupa este puesto de contralor, pues obviamente es una persona que es electa al puesto. And let's be honest. Seamos honestos, ¿ok? It is a slow economy. La economía está muy lenta. So I want to bend over backwards to be helpful to people. I'm not going to translate that in Okay, Spanish, yeah, pero yeah, quiero asegurarme de que estoy accesible a las personas, ayudar a las personas. Thank you for protecting me. I want to be reelected.
That's right. That's right. So you're trying to do as much as you can to help the citizens. How about reaching out to the Hispanic community? Because the Hispanic community, we have issues. We have a lot of tax preparers out there that perhaps are not qualified to do the job that they're doing. Hay muchos preparadores de impuestos que verdaderamente no están preparados para otorgar el servicio adecuado a nuestros residentes. Exactly. So, it's a big problem. Es un gran because, problema. Your citizens are very entrepreneurial. Nosotros somos muy empresarios, emprendedores. But when I see a neon sign in a window Pero cuando yo veo quizás un letrero en una ventana de estos que brillan de neón, advertising palm reading, que hacen propaganda para las lecturas de la palma de la mano and tax preparation, y a la misma vez en el mismo local preparan los impuestos, I get nervous yo me pongo nervioso. I would be nervous too. Yo me pusiera nerviosa también. because fraudulent tax returns Porque los impuestos fraudulentos are the responsibility of the taxpayer, not the preparer. son la responsabilidad de el que está presentando los impuestos, no de quien los preparó. So people need to be very careful that if they have someone other than our office Las personas tienen que tener mucho cuidado porque si tienen a alguien que más allá de nuestra oficina, prepare their tax return, asistiéndole a hacer la devolución de impuestos, los impuestos, that person has a license que tenga una licencia and is a professional, and to be very careful. y que sea un profesional y tener mucho cuidado. All right, so let's say it's my first time in the United States. For the first time I'm filing taxes in the United States, especially in the state of Maryland. It happened to me. I lived in Florida. I never paid state taxes before. So, you know, some people come here and pay taxes for the first time. What are key questions to ask to a tax preparer to make sure that I'm doing it with the right person if I'm not going to one of your offices? Correct. We are now requiring tax preparers Ahora estamos requiriendo que los preparadores de impuestos to register with the state que se inscriban con el Estado and prove to us that they have some basic knowledge of the tax code. Que nos prueben a nosotros de que tienen por lo menos conocimiento básico de lo que son los códigos de los impuestos. And that's a big change from several years ago Y eso es un gran cambio de hace varios años atrás, when anybody could advertise as a tax preparer. cuando cualquiera podía, pues, básicamente hacerse su propaganda como preparador de impuestos. Tú, acá, José, ¿qué consejo le dieras a nuestra gente? Porque ciertamente a veces, vamos si no al más barato, al de la esquina, el que está más accesible y terminamos haciendo los impuestos quizás no apropiadamente. Exacto. Como mencionaba el Contralor, yo invito a todas las personas que van a hacer sus declaraciones de impuestos que indaguen un poco si la persona es una persona calificada o no, si no desean llegar a nuestras oficinas. Yo lo que les recomiendo es que lleguen a nuestras oficinas. El servicio es completamente gratuito para todos los residentes. Vuelvo a repetir, el único requisito es llevar los taxes federales y todas sus formas preparadas para poder realizar los taxes del Estado. Para que le hagan bien los impuestos del Estado de Maryland en particular. And free. Free, gratis. Gratis is the word today. Ok, para aquellas personas, 1-800-MD taxes. Ahí puede concertar su cita, 12 localizaciones. Y sé que cerca de acá, en la avenida Georgia, hay una aquí en el 11510 de la Georgia Avenue. Hay una de las oficinas en Wheaton para que usted haga la preparación de impuestos. Recuerde, impuestos estatales, no federales. Let's switch topic here real quick. You want to talk about the cigarette smuggling and the state of Maryland. Vamos a hablar del contrabando de cigarrillo, que aparte de los impuestos es otro de los temas que también cae bajo la jurisdicción de nuestro Contralor. Well, my office is in charge of regulating tobacco products. Sí, la oficina mía está encargada de la regulación de los productos de tabaco. Go ahead. And we have a big problem Tenemos un with gran problema. people smuggling cigarettes from Virginia into Maryland. Con el contrabando de cigarrillos del estado de Virginia al estado de Maryland. First of all, don't do it because there's a big penalty, a big criminal penalty if you do it. Para comenzar, no haga el contrabando porque hay una gran penalidad. And we are watching the border. Y estamos verdaderamente con los ojos en la frontera. How do you do that? Well, we have people that
law enforcement, Exacto. our officers who go to Virginia and park in front of the stores, and they see people go in and purchase Yes, sir. 1,000 packs of cigarettes. Oh, wow. Tenemos a agentes del orden en lo que es las tiendas claves en el estado de Virginia y que están monitoreando a aquella gente que entran y compran los cigarrillos en hasta 1,000 paquetes, o sea, en cantidades bien cuantiosas. And when they come into Maryland, Cuando we entran a arrest them. Maryland, cuando entran al estado de Maryland, los arrestamos. We take their car, Le quitamos el automóvil. and it's a big problem because it's a felony. Esto es un crimen en mayor cuantía. How And many of those cases happen, I don't know, on a monthly basis? ¿Cuánto ocurre esto? we have confiscated last year almost 1 million packs of cigarettes. Hemos confiscado el año pasado aproximadamente 1,000,000 de paquetes de cigarrillos. All right, for smokers that like to smoke, what do we tell them? A los fumadores, ¿qué le decimos? Tell them if they buy their cigarettes in Maryland, make sure the tax stamp is on the top of the cigarette, that it was not a Es- smuggled cigarette, because exacto. that's a problem also. Si usted compra los cigarrillos, asegurarse que tenga el sello, la estampilla de los impuestos pagados en el estado de Maryland, because obviously la oficina de él colecta dinero con el impuesto de los cigarrillos. Your office obviously collects money on that. Y usted asegure de eso. If I'm a smoker and I smoke the smuggled cigarettes, am I violating the laws as well? Si yo como fumadora me fumo los que vienen de Virginia de contrabando. You're not in as much trouble as the smuggler, but yes, that is a violation of the law to buy untaxed cigarettes, and we will respond. Ok, dice él que básicamente que usted como fumador, si se fuma el cigarrillo de contrabando de Virginia, la penalidad no es tan fuerte en contra del fumador, sino con el The contrabandista. problem, El problema grande es, Lorna, is that many children el problema son los niños, los are adolescentes. sold these cigarettes because they're criminals selling the cigarettes. Exacto, muchos de ellos terminan siendo los compradores porque al final de la jornada los que están llevando a cabo la venta son los criminales. And we want to protect our children. Y también queremos proteger a nuestros hijos. Así que ya lo saben, si usted es fumador, ojo con lo que se fuma acá en el estado de Maryland, porque si usted está fumando contrabando, cigarrillo de contrabando, pues obviamente es ilegal, aunque usted no lo sabía. Pues ya lo saben el día de hoy. Anything else on that topic? No, I've probably scared everybody, so sorry about that. Él dice que no va a decir más nada porque piensa que ya para este momento pues ya todos deben estar pues bien asustados con el asunto este en particular. Así que ya lo sabe, el contrabando de cigarrillos de Virginia, nuestro estado vecino, es ilegal en el estado de Maryland, en caso que usted no lo sabía. ¿Querías añadir algo sobre la cuestión de los impuestos, José? Vamos a No, regresar solamente al tema de los mencionar las oficinas que tenemos. Ok, Son menciona ahí 12 una por una. en los- No me des la dirección completa, simplemente dime aquí las localidades. Exacto, Sabemos que la tenemos en localidad, Wheaton. Tenemos una acá en Wheaton, en Annapolis, en Baltimore, en Cumberland, hay una en Elton, Frederick, en Hagerstown, en Landover, en Salisbury, en Towson, en Upper Marlboro y en Waldorf. ¿Cuál es tu consejo? Let's give some advice for our taxpayers, because some tips, as a matter of fact, because you're going to get you've been getting a lot of tax returns already, right? Ya están recibiendo muchas declaraciones de impuestos, but you get the biggest bulk towards the end of the season, right? Correct. Okay, se recibe el gran montón al final de la temporada. What are the tips for our taxpayers? Número Número uno, the consejo. deadline is April 15th. La fecha tope es el 15 de abril. Don't be late. No esté tarde. Well, if not, file an extension. Yes. Number 2, Número 2. if you are late, correct, file an extension. Sí. Don't pretend that to yourself that we will not know you're out there. Ok. Si usted va a estar tarde, pues haciendo la presentación oficial de sus impuestos, pues asegúrese de presentar una extensión. Usted tiene derecho a hacer esta extensión y no asuma de que nosotros sabemos de que usted está ahí, que usted pretende hacer la presentación más adelante. And if you don't have money to pay Si no taxes, tienes dinero para pagar los impuestos, still fill out the tax return. We will work with you to make sure. si usted no tiene dinero para entonces pagar quizás lo que vaya a deber, de todas maneras haga la presentación de los impuestos. Nosotros trabajamos con ustedes para que usted pueda pagar.
How is that? Tell me what are some of the things you have in place. We have the authority to give a payment plan. Tenemos la autoridad de dar un plan de pagos. We have the authority to lower penalties and interest due if it's late. Podemos pues reducir un poco lo que son las penalidades y quizás los intereses si usted está tarde. But Lorna, you have to communicate with us. Se tiene que comunicar con nosotros. Because if we find you after a year, porque si te encontramos después de un año, we're not going to be able to be as tolerant. No vamos a poder ser tan tolerante. And this goes for a lot of the small business owners, perhaps because the most for small business because they la mayoría de esto va para las personas que son propietarios de los pequeños negocios because they want to stay in business. Porque ellos quieren permanecer, obviamente, con su negocio. They can't pay their taxes. No pueden pagar los impuestos. So they put the money into the business rather than send it to us. Y muchas veces reinvierten el dinero de los impuestos en el negocio en vez de mandárnoslos a nosotros y después se convierte en el gran problema. In situations like that, how do you skin the cat? How do you work it out? We take that amount. It could be $100,000. Nosotros pues tomamos la suma que sea, lo que se debe, puede ser $100,000. And we will work out a payment plan. Y llegamos a lograr un plan de pagos that permits you to stay in business. Que le permitiría a usted pues poder continuar con su negocio. But if we don't know and have a communication with you, then we will throw the book at you. Exacto, pero si nosotros no sabemos, si no tenemos la comunicación abierta con usted, pues básicamente él dice, expresión en inglés, le tiramos el libro, quiere decir todas la de la ley en contra suya. So I know it's difficult. Sabemos que es difícil. But if you have a problem, call us. Si tiene algún problema, llámenos. And the sooner the better. Y lo antes posible, mejor. Así que ya saben, ustedes que nos escuchan, casi estamos llegando al final del programa del día de hoy. Ese número a recordar para que hagan sus impuestos en el estado de Maryland es el 1-800-MD-TAXES. 1-800-638-2937. Me encanta que te sabes el número. We have a couple minutes left. Is there anything you would like to add today, Mr. Franchot? Well, I'm very pleased that Maryland, I know some of your listeners are in D.C. and Virginia. Sé que muchos de los que nos escuchan están en D.C. en Virginia, pero acá en Maryland. Maryland values very highly Hispanic and Latin citizens. We want you to come and live and work in Maryland. Le tenemos un elevado valor a los hispanos y queremos que usted venga a vivir y a trabajar acá en el estado de Maryland. Oh, wow, we're going to have an influx from the borders. We want you to start a business in Maryland. Y queremos que usted, pues, emprenda un negocio acá en el estado de Maryland. And Hispanics have a genius for business. Y los hispanos son como que genios para hacer negocios. Because they are very creative, creativos, very entrepreneurial, emprendedores y empresarios, and very hardworking. Y obviamente pues trabajamos muy arduamente. Thank you for being here today. Muchísimas gracias a ti también, José, por estar el día de acá hoy. Ya ustedes saben, señores, estamos en plena temporada de los impuestos y ya han escuchado acá de la voz máxima de nuestro estado, el contralor Peter Franchot y también de José, que nos está acompañando en el día de hoy. Usted puede hacer sus impuestos gratis del estado de Maryland acá en una de las 12 oficinas. Ese número telefónico es el 1-800-MD-TAXES para las personas que residen en nuestro estado. Como de costumbre, cualquier información que usted desee, siempre visite nuestro sitio de internet montgomerycountymd.gov o llame a nuestra línea de operadoras marcando el 311. Como les dije, la gala latina hispana del Ejecutivo del Condado de Maryland. Hoy se anunció oficialmente, va a ser el día 12 de septiembre y la semana próxima no se pierda el programa porque vamos a estar hablando de esa gala, fondos para nuestros jóvenes soñadores. Muchísimas gracias por esa sintonía, gracias a estos dos caballeros que estuvieron acá. That was strong. Estos dos caballeros, muchísimas gracias y estaré con ustedes de regreso la próxima semana a las 2 de la tarde. Nos vemos. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias por su amable sintonía y será entonces hasta el próximo martes a la misma hora por esta su emisora.